con el tema diócesis y catequesis, que es el que envuelve prácticamente todos los demás temas que los panelistas van a presentar. Lo primero, si estamos hablando de catequesis y comunión, es recordar que la Iglesia es misterio de comunión. Comencemos por hablar del eje conductor de toda la realidad eclesial y del concepto clave de síntesis de la actual y siempre antigua eclesiología o autoconciencia de la Iglesia. Esto es, la Iglesia en su esencia se concibe como misterio de comunión. Nos dice la Lumen Gentium número 1 del Concilio Vaticano II, y lo es misterio de comunión para la salvación y unificación de toda la humanidad. Ella es el reflejo en el mundo y en la historia del ser de Dios mismo, quien es uno y trino, es decir, unicidad perfecta e indivisible, pero también comunión de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es el origen del cual nace la Iglesia y el modelo en el cual se funda la Iglesia. La Iglesia comunica a los hombres la voluntad divina o el plan de Dios y sirve como instrumento de la implementación del mismo. Su meta está en lograr ser el signo más visible y el medio por el cual se actúe con eficacia el gran proyecto de Dios. ¿Y cuál es este gran proyecto de Dios? Como sabemos, es lograr que todos nosotros formemos parte de esa plenitud de vida comunional de Dios Trinidad por la gracia de participación, no por naturaleza, como criaturas llamadas a ser hijos de Dios. Toda la creación está en trance de parto, nos recuerda San Pablo en Romanos 8:15. Toda la creación está en trance de parto, esperando el cumplimiento del designio de Dios que manifieste nuestra condición de hijos suyos. Nuestra participación en la naturaleza divina para alcanzar su condición de la creación de cielos nuevos y tierra nueva, donde Dios conviva o cohabite con los hombres y los hombres convivamos unidos por su presencia en medio de ellos. Este es el plan de Dios, este es el proyecto, no existe otro. El mandamiento nuevo del Señor Jesús: ámense los unos a los otros como yo los he amado, y su plegaria sacerdotal: Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. La primera en Juan 13:34, la segunda en Juan 17:21. Van ambas en el orden del misterio de comunión que brota de Dios mismo y se hace el único signo que realmente llama a los hombres y los convoca a congregarse en torno a sí para salvarlos. En esto conocerán todos que ustedes son discípulos míos, en que se amen como yo los he amado. Que todos sean uno como Padre y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí.
El signo que convence y convoca no es otro que la comunidad en la cual se dan el amor y la unidad de los discípulos. Y esta comunidad, querida por Jesús, es la iglesia. Esta es su misión. De otro modo, los hombres no podrían conocer la voluntad de Dios, su designio de vida y salvación. Esto es, pues, la motivación fundamental de la misión de la iglesia en el mundo y en la historia. Por eso la iglesia es misterio de amor y de unidad, visible para el mundo. El anuncio del Evangelio no tiene otra finalidad que convocar a los hombres a constituir la familia de Dios. El tema central de la catequesis, que es el segundo momento de la evangelización, el primero es el querigma, no es otro que iniciar y conducir a los catecúmenos o a los bautizados necesitados de una iniciación cristiana por bautismal a inserirse al misterio de comunión y a capacitarse para ser misioneros y testigos del mismo en el mundo. Camino este claramente señalado en el orden de los sacramentos de la iniciación cristiana, como sabemos, bautismo, confirmación y Eucaristía. Segundo, la diócesis o porción de fieles confiada al pastoreo del obispo es el espacio en el cual acontece el misterio de la Iglesia Católica Universal de comunión y de unidad, con toda su completez. Por voluntad divina, voluntad del Señor Jesucristo, a través del ministerio del obispo, se funda y desarrolla en un lugar específico este misterio de comunión y unidad salvífica de la Iglesia. Ya decían los antiguos, ubi episcopus ibi ecclesia est. Donde está el obispo, allí está la iglesia. Por eso, a la diócesis, que es un término legal, organizativo y jurídico, se le llama con más propiedad eclesiológica, en la línea de una eclesiología de comunión, la iglesia particular, o sea, la partícula, partecita del único cuerpo. Existe una analogía entre la iglesia, cuerpo místico de Cristo, y el cuerpo real de Cristo en la Eucaristía. Así como en una partícula del pan eucaristizado, consagrado, está presente Cristo, todo Él, en cuerpo, alma y divinidad. Y aunque se fraccione en muchos pedazos, no se divide. Nos recuerda la secuencia litúrgica de la solemnidad del Corpus Christi. De igual forma, en cada iglesia particular, fundada sobre el ministerio apostólico del obispo, está toda ella en plenitud. No es que la Iglesia Católica es la suma de cada una de las diócesis, sino que la Iglesia de Cristo, siendo una sola e indivisible, está plenamente presente y actuante en cada diócesis. Por eso la Iglesia no es una federación de obispados basada en una ley jurídica, no es una ONG o una ONU cristiana. Fundamentalmente es una obra de Dios. Su autor y fundador, es decir, que la Iglesia, obra de Dios, es un misterio dado y revelado por Dios a los hombres a través de Cristo. Y nosotros, bautizados,
somos receptores, colaboradores o ministros, es decir, administradores de este misterio grande, como lo llama Pablo en Efesios 5:32. Nosotros no somos los inventores ni los constructores. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores, lo recuerda el Salmo 126. Ni tampoco sus propietarios, lo recuerda Pedro en la primera de Pedro 5:3. En cada diócesis o iglesia particular, Dios nos está otorgando este don. En cada diócesis se está realizando con todas sus dimensiones la iglesia completa. En cada diócesis está significada, presente y actuante el sacramento universal de comunión, por medio del cual todos los hombres son llamados a la unidad con Dios y a la caridad entre todos como hermanos. En cada diócesis tenemos a la mano el misterio salvífico para todas las personas de esa región del mundo. En cada iglesia particular, encabezada por su obispo y afianzada en torno a él, están todas las gracias que la pueden hacer señal visible y concreta de este misterio o designio de comunión salvífica. Esto incluye la ministerialidad constitutiva de la iglesia como tal, obispos, presbíteros, diáconos, y la riqueza de los carismas y servicios para la edificación del cuerpo de la iglesia y para la misión. La vocación o llamada es de todo bautizado. La misión es algo intrínseco en esta condición, y los ministros ordenados con el obispo a la cabeza son los que disciernen los carismas del Espíritu en los fieles laicos para la misión, los confirman y los promueven. Tercero, en la diócesis de Maturín. Ciertamente esto se va dando en cada diócesis, dentro de su contexto, sus características propias, su grado de madurez cristiana y eclesial. Porque la gracia del único misterio de comunión se encarna, es recibida y correspondida en los límites de la particularidad propia. Por eso se ha dicho que cada iglesia particular tiene un proceso de crecimiento en la comunión, y algunos han afirmado que dentro de la única espiritualidad de comunión, la diócesis tiene sus formas propias de realizarla. Nuestra diócesis de Maturín ha venido haciendo su camino de iglesia, sabiendo que la perfección hay que buscarla siempre en permanente conversión hacia la comunión. Esta autoconciencia de la llamada de Cristo a ser iglesia comunión como Él la quiere, en el designio del Padre y del Espíritu, que es el amor y la unidad de ambos, se ha hecho más grande desde la opción a la cual ayudó el proyecto de renovación pastoral. Una opción del pueblo de Dios a ser iglesia de comunión, que se ha venido reforzando en cada asamblea pastoral de las últimas décadas. Puede decirse, como nos recordaba el Papa Francisco al inicio del sínodo recientemente celebrado, puede decirse que hemos aprendido a caminar juntos. Esto en griego se dice sínodos. Ya viene la palabra sínodo, ¿verdad? Sínodo. Hemos aprendido, pues, a caminar juntos, a discernir la voluntad del Señor en las realidades como signos de los tiempos, que son, a definir, proyectar nuestra acción pastoral
a evaluarla, corregirla y fortalecerla. Este modo de actuar en nuestra iglesia sinodalmente tiene la diócesis sus momentos privilegiados en el Consejo Presbiteral, en las asambleas pastorales, en el Consejo Pastoral Diocesano y en los parroquiales, en los secretariados de los diversos servicios pastorales. De modo que, aunque nos falte mucho camino por andar y mucho por crecer en la comunión, con la gracia de Dios, somos ya una diócesis que va presentando poco a poco, pero eficazmente, el perfil de lo que proyectamos como el modelo ideal de iglesia. Y me permito leer la idea fuerza de este modelo ideal. La diócesis de Maturín es una porción del pueblo de Dios confiada al ministerio pastoral del obispo y del presbiterio. En ella todos, bautizados y bautizadas, a través de la acción evangelizadora, caminan juntos hacia la plenitud de la comunión y participación como respuesta a su vocación a la santidad. Cuarto, una catequesis para iniciar al misterio de comunión eclesial misionera en la iglesia particular. Ya decíamos que el objetivo de la catequesis, como segundo momento de la evangelización, no es otro que iniciar y conducir a través de un itinerario a los catecúmenos o a los bautizados sin una conveniente iniciación bautismal a inserirse en el misterio de comunión y a capacitarse para ser misioneros testigos del mismo en el mundo. En la diócesis de Maturín hemos optado por este tipo de catequesis progresiva y continuada para los diversos sectores de fieles, adultos, niños, adolescentes y jóvenes, y en base a criterios claros sancionados por el obispo, máximo responsable de la transmisión y educación de la fe en la iglesia particular. Una catequesis distinta a la acostumbrada hasta no hace mucho, que consistía básicamente en momentos puntuales aislados previos a la recepción de alguno de los sacramentos, sobre todo la comunión y la confirmación, sino más bien una catequesis que busque acompañar al creyente en el crecimiento de su fe hasta llegar a su madurez. Una formación catequética que capacite a los fieles cristianos para vivir conscientemente su fe hasta el punto de que puedan dar razón de su esperanza, realizando su misión en la iglesia y en el mundo. Según nos define este tipo de catequesis el Concilio Plenario de Venezuela, en su documento La Catequesis en Venezuela, números 2, 3 y 4. Con esta forma de catequesis queremos conformar y fortalecer la comunidad eclesial a todos sus niveles o instancias: la diócesis, la parroquia, la comunidad de base o pequeña comunidad y la iglesia doméstica, que es la familia. Como tal, es decir, como verdadera casa y escuela de comunión. Por eso esta catequesis de itinerarios tiene su lugar natural en la comunidad eclesial parroquial, ya que en la parroquia la diócesis se hace concreta en una localidad, buscando involucrar en ella a todos los niveles, como decíamos, de iglesia. Por eso la catequesis no busca tanto preparar individuos para los sacramentos. No es que esto no se haga, esto es importante, pero no se ciñe solo a eso, sino profundizar el encuentro de cada catequizando con Jesucristo,
e iniciarlos a vivir el misterio de comunión que se realiza en la comunidad eclesial. Ya no se da en las escuelas y liceos, ni por iniciativas de particulares. Para ello contamos con la educación religiosa escolar, o Escuela de Valores Humanos Cristianos, y en los colegios confesionalmente católicos, los programas de educación en la fe. Sino que la meta de los itinerarios catequísticos es iniciar, conducir e insertar a los fieles en una comunidad eclesial específica que es la diócesis, localizada en la parroquia, en la cual los cristianos encuentran como el hogar de la iglesia, desde el cual, formando el pueblo de Dios, siguiendo su vocación cristiana y específica, se sentirán enviados a la misión de extender el reino de Cristo en todas partes. La iglesia diocesana en particular se construye a sí misma y sirve al mundo en el ejercicio organizado de sus variados ministerios. La proclamación de la palabra en todas sus formas, la celebración comunitaria de la fe y la liturgia, la expresión permanente del mandamiento del amor y la oración en la caridad, hacen de la iglesia diocesana, también de la parroquia, un espacio especialmente ordenado para que el ministerio de la catequesis asuma sus tareas específicas dentro del conjunto de las demás acciones eclesiales. El obispo es el primer catequista en su iglesia particular. El obispo no es el principal catequista por cuestión de honor. Como es el obispo, vamos a darle el honor de llamarlo el primer catequista. No es una cuestión diplomática ni protocolar. Lo es en virtud de la misión apostólica que emana de la ordenación misma del episcopado, que le constituye como sucesor de los apóstoles, con el poder y el servicio de enseñar y pastorear, conducir a todo el pueblo de Dios y de anunciar el Evangelio a todos, tanto increyentes como a los alejados. Como apóstol en la diócesis, es el original agente responsable del anuncio del querigma y de la catequesis. A él le corresponde impulsar, orientar, coordinar y moderar la acción catequística. Su tarea consiste en asegurar la prioridad efectiva de una catequesis activa y eficaz. Por eso, el Directorio General para la Catequesis puntualiza que la organización de la pastoral catequética de la iglesia particular tiene como punto de referencia al obispo y la diócesis. Reza así: en torno al obispo y a partir de él, como cabeza de la comunidad, pastor y primer catequista, que se le recomienda la creación de la Comisión Diocesana de Catequesis, lo que nosotros llamamos Secretariado de Catequesis Diocesana. A través de esta comisión o de este secretariado, el obispo promueve, dirige y coordina la actividad catequística de la diócesis. Es por esto que el obispo es el obispo quien directamente nombra al director o directora del secretariado diocesano de la catequesis. El obispo, con su presbiterio, establece los criterios para la acción catequística en la diócesis, como hemos hecho en Maturín ya desde agosto del 2004. Estos criterios han de ser tenidos en cuenta por todos los agentes pastorales y deben orientarnos en toda acción que en orden a la catequesis vayamos a ejercer. En base a ellos, evaluaremos continuamente nuestro trabajo. Queridos hermanos y hermanas catequistas, no quisiera terminar, como estamos también celebrando, y celebrar al Señor significa proclamar sus maravillas,
No quisiera terminar sin dejar de recordar las maravillas que por medio de este modo de catequesis, en especial la catequesis de adultos, están ya produciéndose en nuestra diócesis. Muchos hermanos y hermanas que están participando en la catequesis de adultos están alcanzando una vivencia cristiana mayor y a partir del encuentro con Cristo vivo, llegando así a afianzar su convicción de seguirlo. Como consecuencia de esto, están redescubriendo su lugar en la comunidad eclesial y tomando conciencia de su participación en la acción evangelizadora que compete a cada bautizado. Estoy seguro de que no pocos de los catequistas participantes en este encuentro provienen de la experiencia de haber participado primero como destinatarios de esta catequesis y ahora se han ofrecido para realizar el ministerio de catequistas en la parroquia. ¿Pueden levantar la mano? Aquellos que se iniciaron en catequesis de adultos y a raíz de eso ahora son catequistas, descubriendo su compromiso. Gracias. La catequesis, pues, no es una acción más entre muchas otras, sino una etapa básica en el proceso evangelizador. Con la catequesis y la misión a los alejados es como la iglesia diocesana se incrementa y se fortalece. Ambas son esenciales para ser más y mejor casa y escuela de comunión, sacramento universal de salvación, porque así arroja los signos del amor y la unidad que llaman a los hombres a formar la gran familia de Dios. Muchas gracias. Dios es